Nos falta Dios en nuestra vida, ese es el punto. La gran causa de todo lo que nos pasa, el gran error que estamos cometiendo, si acaso esa es la pregunta que alguno se hace, ¿cuál es el error que hemos cometido por lo cual estamos viviendo en el mundo, en la vida y en la realidad que vivimos? Casi como si estuviéramos castigados y ya casi acostumbrados y resignados a que la vida es así, que esta es la única alternativa y que esto es lo que es y ya. ¿Cuál es el error profundo? Tal vez el error profundo, el error raíz que nos ha traído a esta instancia y que no es algo de ahora, es algo que venimos arrastrando desde mucho tiempo atrás. Tal vez desde siempre. Es esta vida huérfanos de Dios, esta vida sin Dios. No, espérate, no estoy hablando un sermón, no estoy dando un sermón religioso. No estoy poniéndome en el rol de cura, rabino, pastor o mucho menos. Ni siquiera en testigo de Jehová. No te quiero vender ninguna idea cerrada y compacta. Vamos a pensarlo. Está claro que nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. Está claro que nosotros ni siquiera hemos diseñado o participado en el diseño de nuestro cuerpo y de nuestra naturaleza. No tenemos idea todavía cómo funcionamos bien. No comemos bien, no descansamos del todo, no vivimos en un ambiente acorde a lo que debería ser para estar en plenitud, saludables, etc. Gran parte de las decisiones que tomamos y que nos afectan a la salud física, mental, emocional, etc., gran parte de esas decisiones son errores involuntarios, producto de no saber, de la ignorancia. Está claro que no somos los creadores de nuestra propia vida. Somos responsables de lo que nos pasa. Somos coautores porque tomamos decisiones, porque gozamos de cierto margen de libertad que nos permite ensayar decisiones e experimentar la realidad, experimentarnos. Pero esto es como subirte a un caballo por primera vez, a una bicicleta o a un auto y empezar a experimentar el manejo, el control del auto. Lleva tiempo realmente conducir bien. Y aun cuando conduzcas bien, gran parte de la gente no tiene ni idea cómo funciona el auto y no podría reparar ninguna avería. Entonces hay que remitirse siempre al fabricante, hay que remitirse siempre al originador y al que sabe el diseño del auto, el que sabe para qué creó a lo que existe. Ese es Dios, esa es la idea de Dios. Esa conciencia todopoderosa, inmanente, que observa, que es omnipresente, entonces sabe todo lo que sucede en todas sus creaciones y tiene cierto gobierno, tiene gobierno absoluto. Lo que pasa es que nos ha dado libertad para experimentar y desarrollar capacidades. Sin esa libertad, entonces no tiene sentido, ¿no? Habría una contradicción. Si el mismo que nos da la libertad interfiere en la libertad, bueno, no tiene mucho sentido. Cuando digo que hace falta a Dios en nuestra vida, lo que digo es que hace falta considerar esto que te acabo de decir. Hace falta considerarnos como el efecto de una causa que no empieza en nosotros y que no se explica en nosotros. Hace falta considerar que hay un plan, que hay una intención del cual somos una manifestación, de la cual somos efecto, somos un elemento dentro de ese plan, y estamos vinculados a tantas otras creaciones en un mismo propósito que nos agrupa a todos, inclusive al universo. El universo tiene un único propósito, por eso es una unidad, por eso es un todo. Y luego cada partícula, cada parte que compone el universo tiene un propósito específico, pero que tiene sentido en el propósito mayor, en el propósito universal. El propósito de cada particularidad, de cada parte dentro de este universo, siempre tiene sentido en el propósito universal. Esta es la ausencia que está faltándonos a nosotros. Esta es la ausencia que está en nosotros y esta es la falta de Dios que hay en nosotros. La falta de consideración de este plan, de este propósito universal, con el cual nuestros propósitos, pretensiones, ambiciones y anhelos y decisiones tienen que coincidir, tienen que tener sentido, tienen que tener coherencia. Porque cuando perdemos coherencia con ese propósito, es como cuando te alimentas mal, cuando tu hábito alimentario
no coincide con la naturaleza de la alimentación en sí. Es decir, cuando tu manera de comer, lo que comes, cuánto comes y la regularidad con la que comes, no coincide con lo que tu cuerpo necesita, lo cual ya está definido en su naturaleza, entonces creas problemas, creas incapacidad, creas dolor, incomodidad, sufrimiento, muerte. Esto es algo que lo experimentamos a diario, pero es como que no terminamos de darnos cuenta o no queremos darnos cuenta. Estamos con una actitud muy infantil, muy caprichosa. Debemos vivir entonces con esa consideración, debemos integrar a Dios en nuestra vida. Debemos integrar esta conciencia inmanente, viva y presente, que sabe todo lo que sucede en nosotros, cada pensamiento, cada sentimiento. Y debemos considerar también que dentro de la realidad en la que existimos, existen leyes, así como la ley de la gravedad, que uno la tiene que considerar, porque no te vas a arrojar de la azotea de un edificio porque sabes que te caes y te matás. Bueno, eso es una verdad absoluta. Las leyes que rigen la realidad le dan marco de referencia a esta realidad, y es un marco de referencia objetivo y absoluto. Lo que pasa es que por ahí se anda diciendo esto de que cada uno tiene su verdad, la verdad relativa, no es así. Eso es sembrar confusión. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Las leyes que rigen la realidad son absolutas. Uno la hace relativa cuando no le conviene, hace cuando está jugando y utiliza ese margen de libertad que nos dan de manera incorrecta. Uno tiene que descubrir lo que hace la ciencia, buscan descubrir constantemente las leyes que rigen la realidad para tener poder sobre la realidad. Bueno, la ciencia lo hace para transformar la realidad a su gusto, lo cual está mal. Deberíamos hacerlo para precisamente fluir en la vida de la manera más armónica y plena posible, sin querer cambiar nada, porque si no estaríamos cambiando el plan de Dios. Y eso tiene consecuencias negativas, porque obviamente, si nos ponemos en contra de Dios, sabemos quién va a ganar. Este es el punto, esta es la cuestión. Yo lo que veo hoy, más allá de todas las razones particulares que cada uno utiliza para explicarse o para responderse a estas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me veo en esta situación? En el fondo lo que hay es un gran divorcio, una disociación profunda con la fuente dadora de vida, con la conciencia que administra todo este juego. Y si nosotros nos desligamos, dejamos de servirle. Imagínate un jugador de fútbol desobediente que no hace lo que le dice el director técnico. No va a jugar, lo van a dejar en el banco o lo van a expulsar del equipo. Tenemos que integrarnos de manera armónica, tal cual un músico se integra a la orquesta. Tenemos que integrarnos así con el propósito universal, el cual se traduce en un propósito particular y el cual está ya definido antes inclusive de que el óvulo sea fecundado en el vientre de nuestra madre. Por ende, no se trata de que inventemos qué me gustaría hacer con la vida, no. Se trata de que descubramos para qué nacimos, para qué me dieron las capacidades que me dieron, porque tú no podrías ser ni hacer nada si no tuvieras la capacidad para hacer o hacer algo. Comenzando por la capacidad para crear una idea de ti mismo. Sin esa idea y sin esa capacidad que es anterior a la idea, tú no existirías. No existiría un yo. La vida nos está poniendo límites, Dios nos está poniendo límites, como los padres ponen límites a los niños, para que no nos hagamos más daño. Pero como los niños nos escapamos por la ventana. En vez de hacer la tarea para tener derecho a ir a jugar a la pelota, nos escapamos por la ventana sin hacer la tarea y nos creemos muy astutos. Tal vez a nuestros padres nos podemos escapar una, dos o tres veces, pero al omnipotente, a Dios, a la conciencia absoluta, nadie se escapa. Y luego de eso viene el orden de mérito, de acuerdo a nuestro actuar, en esta sincronía y sintonía con la fuente, con el plan, de acuerdo a nuestra consideración, flexibilidad, de acuerdo a cuán presente está Dios y la idea de Dios en nuestra vida, surge el mérito, surge el orden del mérito, surge lo que verdaderamente merecemos. Y entonces cuando uno se alinea
o pone sencillamente la intención en alinearse con esa conciencia que ha creado todo esto. Te parás frente a lo que se ve de tu ventana y vos decís, ¿quién creó todo esto? Ah, tú dirás, bueno, los albañiles, ingenieros crearon los edificios. No, espérate, sin la capacidad para comprender las leyes de la física, los ingenieros no podrían construir nada. ¿Quién nos dio esa capacidad de la cual estamos sacando provecho? ¿Quién es el dueño real de esa capacidad? A ese tenemos que decirle gracias todos los días, cuando esa capacidad es bien utilizada. Y cuando esa capacidad es mal utilizada, porque no la estamos utilizando en línea con el para qué fue dada. La estamos utilizando mal. La inteligencia es una capacidad maravillosa, pero se puede utilizar para bien o para mal. Cuando la inteligencia se utiliza sin conciencia, sin Dios, sin la idea de un Dios, se usa mal. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces estamos enfrentándonos a una gran exhortación en este momento. Y cuanto más insistamos en el camino que va en total desconsideración de Dios, de un plan, de un propósito universal, con el cual tienen que coincidir, estar en coherencia los propósitos individuales, mayor va a ser el peso de la existencia. Más difícil se nos va a hacer. Este es el punto, esta es la cuestión. Entonces pregúntate y te pregunto, pero para que te respondas a ti realmente, ¿vives como si existiera Dios? ¿Vives como si existiera un Dios? Llámalo como tú quieras. Ya te dije que no es el Dios religioso al que me refiero. No es el Dios como una persona. El Dios como yo lo tengo interpretado, percibido, con el que dialogo a diario y con el que estoy en sociedad, es un estado de conciencia que está presente en todo y que tiene gobierno sobre todo. No hay que mirar al cielo ni hay que buscarlo en ningún lugar en particular. Está en tu corazón, está en tu sentimiento, está en tu pensamiento, porque está en el núcleo de cada átomo. Es decir, está en todo. Vivimos realmente como si existiera una conciencia viva, presente, que sabe de nosotros. Así como cuando sientes que tus padres te observan. Vivimos sintiéndonos observados por esa mirada que nos mira desde adentro y desde afuera, desde lo íntimo y desde lo público, y que es en definitiva la que nos va calificando según las mismas leyes que esta conciencia creó, y por lo cual vamos atrayendo o rechazando las circunstancias que vienen o que se van. Respóndete estas preguntas. ¿Vives como si existiera Dios realmente? ¿O vives en un profundo ateísmo? Sí, tú mira, yo voy a la iglesia, yo rezo, yo medito 1 hora por día, Ese no es el punto. ¿Vives realmente como si existiera Dios las 24 horas del día? ¿Realmente cuentas con esa presencia? ¿Sientes esa presencia? ¿Consideras esa presencia junto a ti en cada decisión? ¿Dejas espacio en tus decisiones para que Dios te dé señales o te guía y aceptes cuál es la guía, cuál es el camino correcto? ¿Tienes la flexibilidad para, si tú venías convencido con una idea, de pronto la vida te muestra que no, tienes la flexibilidad para decir, mejor no, mejor voy por allá donde me están mostrando, o así testarudo dice, no, yo ya decidí, yo estoy acostumbrado, yo quería, y voy por allá? Este es el punto. Porque cuanto más rígidos seamos en este sentido, más duro va a ser el golpe. Más duro va a ser el golpe para que al fin nos abramos, para que recapacitemos y para que entendamos que nosotros somos parte de un plan. Somos empleados de una grandísima corporación universal y nos debemos al propósito de esta gran empresa, que nos paga el sueldo, que nos da vida, que nos da lo que necesitamos o nos lo quita, si no hacemos lo que tenemos que hacer. Muy bien, aquí dejo una vez más esta reflexión para el ejercicio mental, emocional, intelectual, espiritual, para el crecimiento personal. Que estén muy bien, que tengan un muy lindo día. Adiós.